¿Cuántas verdades que guían tu vida son realmente verdades? Piensa un momento. Desde niños hemos recibido frases, advertencias y creencias que se instalaron en nosotros como semillas invisibles. Palabras que sin darnos cuenta nos moldearon. Algunas eran consejos llenos de amor, otras simplemente miedos disfrazados de ciencia y muchas de ellas mentiras repetidas durante generaciones. Hoy quiero invitarte a un viaje. Un recorrido por esas pequeñas ficciones que todos hemos escuchado y creído en algún momento. Mentiras que aunque parecían inofensivas nos enseñan algo profundo, lo fácil que es vivir a ciegas cuando dejamos de cuestionar. Así que abre la mente, respira hondo y acompáñame a descubrir las 10 grandes mentiras de la humanidad. Primera mentira: ver la televisión de cerca te dejará ciego. Quizás lo recuerdes, estás sentado frente al televisor, fascinado con tu caricatura favorita y de pronto escuchas una voz firme: aléjate, te vas a dañar los ojos. Era casi un conjuro, bastaba con oírlo para retroceder unos pasos. ¿Y cómo no hacerlo si detrás de esa advertencia estaba alguien que amabas y en quien confiabas? La verdad, sin embargo, es distinta. Ningún estudio científico ha demostrado que acercarse demasiado a una pantalla te deje ciego. Lo único que ocurre es fatiga visual, resequedad, quizá un dolor de cabeza. Nada que no se solucione con un descanso breve. Pero aquí lo importante no es la biología, sino la metáfora. ¿Cuántas veces hemos alejado nuestra mirada de algo por miedo a quedarnos ciegos? ¿Cuántas oportunidades dejamos pasar porque alguien nos advirtió que mirar demasiado de cerca nos haría daño? Lo curioso es que, si lo pensamos bien, lo que más nos ciega no es la cercanía, sino la costumbre de no cuestionar. Segunda mentira: si tragas chicle se quedará años en tu estómago. Imagina un grupo de niños en el recreo. Uno mastica un chicle con sabor a fresa, otro se atreve a tragárselo, y de inmediato los demás lo miran con horror. Te va a durar 7 años en la panza. Ese miedo infantil se convirtió en uno de los mitos más repetidos. La idea de un chicle petrificado en el estómago como un fantasma masticable nos persiguió durante años. La realidad es mucho más simple. El cuerpo humano procesa el chicle como cualquier otro alimento. No se queda ahí eternamente, sigue su curso en cuestión de horas. Y sin embargo, la imagen de algo que permanece intacto dentro de nosotros es poderosa, porque aunque el chicle no se quede, hay palabras, recuerdos y miedos que sí lo hacen. Cosas que tragamos sin querer y que parecen no disolverse nunca. Quizá lo importante no sea cuántos chicles nos tragamos de niños, sino cuántas verdades seguimos cargando hoy intactas como si fueran irrompibles. Tercera mentira: el avestruz esconde la cabeza bajo tierra cuando tiene miedo. ¿Has escuchado la frase "se comporta como un avestruz escondiendo la cabeza"? Una metáfora usada para señalar la cobardía. La imagen es clara: un animal enorme, incapaz de enfrentar la realidad, hundiendo la cabeza en la tierra como si pudiera desaparecer. Pero la naturaleza no funciona así. Los avestruces jamás esconden la cabeza por miedo. Lo que hacen es cavar un nido en la tierra para resguardar sus huevos. Eso es lo que hemos visto y lo que se transformó en mito. Y aquí surge la reflexión: ¿cuántas veces confundimos la protección con la huida? ¿Cuántas veces juzgamos a otros por esconderse, cuando en realidad solo están cuidando lo que consideran más valioso? El avestruz no es un cobarde, es un guardián. Quizá el error fue nuestro: interpretar desde el prejuicio lo que en verdad era un acto de cuidado. Cuarta mentira: mirar el microondas de cerca puede hacerte daño. El microondas, ese invento cotidiano que convirtió las largas esperas en minutos de comodidad, pero junto con él apareció también el miedo. ¿Cuántos de nosotros encendimos alguna vez el microondas y nos alejamos corriendo, como si fuera una pequeña bomba nuclear a punto de estallar? La creencia era clara: si mirabas demasiado de cerca, la radiación podría afectar tus ojos, dejarte estéril o, en el mejor de los casos, deformar a tus futuros hijos. Un relato tan fantasioso como inquietante. La ciencia otra vez desmiente. Los hornos microondas están diseñados para contener la radiación en su interior. No hay evidencia que sugiera que verlos de cerca nos cause daño alguno, y sin embargo el miedo persiste. ¿Por qué? Porque no tememos solo a lo que vemos, sino a lo invisible. Lo invisible despierta en nosotros un terror primitivo. Lo que no entendemos lo magnificamos. Quizá la lección aquí es que muchas de nuestras fobias no nacen de la realidad, sino de la incertidumbre. El microondas no era el monstruo, lo era nuestra imaginación. Quinta mentira: existen solo 3 estados de la materia. En la escuela nos enseñaron algo aparentemente inamovible: todo lo que existe puede ser sólido, líquido o gaseoso. Una tríada simple, elegante, fácil de memorizar. Pero la verdad es que la realidad no cabe en esa simplicidad. La ciencia descubrió un cuarto estado, el plasma, y con el tiempo muchos más: supersólidos, superfluidos, condensados de Bose-Einstein, estados exóticos que parecen sacados de la ciencia ficción. Lo interesante no es solo el dato, sino lo que significa. La realidad siempre es más compleja de lo que nos contaron. El conocimiento no es una caja cerrada, sino un horizonte que se expande. Y aquí surge una pregunta: ¿qué otras certezas de nuestra infancia están destinadas a romperse con el tiempo? Lo sólido, lo líquido y lo gaseoso nos enseñaron orden, pero la vida rara vez se acomoda en esquemas tan sencillos. A veces creemos que lo sabemos todo, cuando apenas estamos rozando la superficie. Sexta mentira: las princesas medievales vivían felices en castillos. Disney nos mostró palacios luminosos, vestidos deslumbrantes, romances eternos, pero la historia, como casi siempre, es más áspera. Las princesas de la Edad Media no eran dueñas de su destino. Más que mujeres libres, eran piezas en un tablero político. Sus matrimonios servían para sellar alianzas. Sus vidas estaban marcadas por decisiones que otros tomaban por ellas. Incluso los castillos, que imaginamos como palacios de ensueño, eran lugares húmedos, oscuros y poco cómodos. No había magia en esas piedras, sino frío y encierro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo convertimos la dureza de esas vidas en cuentos de hadas? Quizá porque necesitamos creer en finales felices. Necesitamos relatos
relatos que nos den esperanza, aunque no se parezcan a la realidad. Y aquí está el contraste. La mentira de las princesas no es solo un engaño, también es un espejo de nuestros deseos. Queremos creer que alguien, en algún lugar, vive la vida perfecta que nosotros anhelamos. La pregunta es, ¿qué perdemos cuando nos aferramos demasiado a esa ilusión? Todos lo escuchamos alguna vez. Ten cuidado con las semillas de sandía, porque si te las tragas, te va a crecer un árbol en la panza. De niños, esa idea nos provocaba una mezcla de miedo y fascinación. La imagen era absurda y al mismo tiempo poderosa. Un jardín secreto creciendo dentro de nosotros. La realidad es sencilla. En el tracto digestivo no existe el oxígeno suficiente para que una semilla pueda germinar. Ninguna planta puede crecer dentro del estómago humano. Era solo una de esas advertencias que buscaban que comiéramos con cuidado. Pero, si lo pensamos, la metáfora es hermosa. ¿Qué semillas hemos tragado sin querer? Ideas, prejuicios, frases lanzadas al aire que se quedaron en nosotros y empezaron a crecer, no como plantas reales, sino como creencias invisibles. Quizá lo importante no sea si tragamos una semilla de sandía, sino cuántas semillas de miedo cargamos todavía dentro. Octava mentira. La Tierra es perfectamente redonda. En la escuela, girábamos el globo terráqueo con fascinación. Una esfera perfecta, azul y verde que representaba nuestro hogar. Y sin embargo, la Tierra no es una esfera impecable. Su forma real se parece más a una papa irregular, achatada en los polos, abultada en ciertas zonas, moldeada por la gravedad y los accidentes geográficos. Lo que parecía perfecto resultó ser imperfecto. Y ahí hay una lección. La belleza no está en la perfección, sino en las irregularidades. La Tierra, con todas sus curvas y deformidades, es un testimonio de movimiento, de fuerzas invisibles que la transforman constantemente. ¿Cuántas veces hemos sufrido por no ser redondos, por no encajar en la idea de perfección que otros nos impusieron? Quizá la Tierra nos recuerda algo simple. No tienes que ser simétrico para ser valioso. El relato oficial es conocido. En 1492 Colón zarpó con 3 carabelas y tras un largo viaje descubrió un nuevo continente. Así nos lo enseñaron como si ese fuera el inicio de la historia. Pero el continente ya estaba habitado por civilizaciones que habían florecido durante miles de años. Y antes de Colón, exploradores como los vikingos habían llegado a estas tierras. Entonces, ¿qué significa realmente descubrir? Aquí lo que duele no es el error, sino la omisión. Nombrar a Colón como descubridor es borrar la existencia de pueblos enteros. Es invisibilizar culturas que tenían cosmovisiones, lenguajes y tradiciones mucho antes de que Europa llegara. Esta mentira nos enseña lo peligrosa que puede ser la historia cuando se cuenta desde un solo lado. No es que Colón no haya llegado, es que no fue el primero. Y sobre todo no fue él quien le dio sentido a estas tierras. El descubrimiento nunca fue un acto individual, fue un encuentro muchas veces doloroso entre mundos. El día de 24 horas es una aproximación, una convención que nos sirve para organizarnos. La diferencia parece mínima, apenas unos minutos, pero el detalle es revelador. Incluso el tiempo, esa medida que creemos absoluta, es una construcción humana. Y aquí surge la reflexión, ¿qué otras cosas que tomamos como exactas son solo acuerdos, pactos invisibles que decidimos aceptar? Tal vez el tiempo no sea un reloj, sino una danza que nunca encaja del todo en nuestras manecillas. Hemos recorrido 10 mentiras, 10 relatos que marcaron nuestra infancia y que al ser desmentidos nos dejan una enseñanza más grande que el dato en sí, porque al final no importa tanto si un chicle se queda en el estómago, si el microondas nos daña o si Colón fue el descubridor. Lo que importa es entender que el mundo no siempre es como nos lo contaron. La verdadera lección está en recuperar la mirada curiosa, en aprender a dudar, a preguntar, a no aceptar sin más lo que otros nos dicen, porque quizá la mentira más peligrosa de todas no es ninguna de estas 10, sino la idea de que ya no necesitamos seguir cuestionando. Así que la próxima vez que escuches una afirmación que todos repiten, haz una pausa, pregúntate, y si no es verdad, puede que descubras que lo que te dijeron era falso, pero en ese momento habrás encontrado algo más valioso, la libertad de pensar por ti mismo. Las gallinas fabricadas con secreciones anales de castor. Esperen, creo que me confundí de video. Deberías ir a darte una